Bueno, vamos a explicar la parte introductoria de nuestro experimento, el experimento número 1 de celdas galvánicas. Consiste en, vamos a hacer un baño de cobre. En este caso vamos a utilizar un centavo, que es la moneda, la pieza de cobre, y un clavo, que va a ser nuestra pieza metálica. ¿En qué consiste este proceso? La electrólisis es un proceso electroquímico por la cual se van a ceder los electrones de la pieza de cobre a la pieza metálica, por medio de un líquido, de una sustancia que vamos a utilizar. En este caso es el ácido muriático. Como hay que tener la recomendación o el cuidado de utilizar guantes al manipular estos ácidos. ¿En qué consiste el experimento? La moneda, el centavo, la pieza de cobre, va a ceder sus electrones a la pieza de metal, en este caso el clavo. Va a ceder sus electrones debido a un paso de corriente eléctrica que con el ácido que ya les había mencionado va a provocar ese paso de corriente eléctrica. Y también es importante mencionar que el cobre tiene unas propiedades que son muy importantes, que son utilizadas en la industria. Por ejemplo, tiene alta resistencia a la corrosión y es un metal fácil para conducir electricidad. Entonces vamos a utilizar la moneda, en este caso en el experimento, la moneda va a ser el ánodo, porque es la moneda que se va a oxidar. La moneda se va a oxidar, es decir, que por medio de la corriente eléctrica va a ceder sus electrones a la superficie donde está el clavo, y el cátodo va a ser la pieza que se va a reducir. En este caso es la pieza de el clavo. Se ha tomado inicialmente la masa del clavo y al final se ha tomado la masa del clavo después de que se han cedido los electrones, para ver si la masa aumentó o ha disminuido durante el experimento. Muy buenas tardes, ingeniero Wilfredo. Mi nombre es Mauricio Castillo, soy del grupo teórico número 15 del grupo de trabajo número 2. En esta ocasión voy a explicar lo que viene siendo una celda electrolítica con electrodeposición de un metal. Para hacer este experimento lo que necesitamos es un vaso con agua, un vaso con lo que viene siendo ácido muriático o también conocido como ácido clorhídrico, y vamos a necesitar lo que viene siendo una pila de 9 voltios y dos electrodos, que en este caso van a ser para el polo positivo el ánodo, que va a contener una moneda de cobre de un centavo, y para el cátodo, que es la pieza metálica que se va a reducir, que en este caso será un clavo de hierro. Entonces ahora procederemos a lo que viene siendo mezclar el ácido clorhídrico con el agua. Vamos a mezclarlo bien para que la reacción se dé. Y ahora pasaremos a hacer lo que viene siendo sumergir los electrodos en la solución. Ahora, como vemos, el tornillo ha comenzado a burbujear, al igual que la moneda de cobre. Eso se debe a que el cobre está oxidándose, soltando sus electrones, y el tornillo está absorbiéndolos. Entonces, gracias a esto podemos ver que la moneda de cobre está soltando sus electrones y está pasando a lo que viene siendo el clavo de hierro, cumpliéndose entonces la celda electrolítica. Como vemos, poco a poco el clavo de hierro va a comenzar a ponerse más y más en tonalidad de color naranja, hasta que la moneda de cobre pierda prácticamente toda su estructura. Y después de aproximadamente 10 minutos en un experimento previo, este fue el resultado de ese experimento. Como podemos ver, el tornillo de hierro se puso de una tonalidad completamente naranja, haciendo ver que efectivamente este fue el que se redujo, mientras que la moneda de cobre incluso tiene un hoyo, un agujero en su interior, evidenciando que este fue el que se oxidó. Y con esto completaríamos nuestro experimento de la celda electrolítica. Muchas gracias y espero que tengan un buen día. Como conclusión de nuestro experimento, nosotros podemos observar que de acuerdo al flujo de corriente eléctrica que existe en nuestro ánodo, en este caso el cobre, comienza un proceso de oxidación. ¿Qué significa esto? Que empieza a ionizarse. Al ionizarse, cada átomo del cobre comienza a perder electrones y comienza también a cargarse de manera positiva. También nosotros sabemos de que los cationes se disuelven
al disolverse en nuestra solución electrolítica, comienzan a trasladarse a nuestra pieza metálica. En este caso sería nuestro clavo de metal. También, cuando ésta se adhiere a nuestra pieza metálica, comienza un proceso de reducción. ¿Qué significa esto? Que los electrones perdidos los vuelve a ganar nuevamente para regresar a su estado original. Al regresar a su estado original, crea una pequeña película de color anaranjado o tornando también a color café sobre la parte exterior de nuestro clavo metálico. También en el experimento, en la parte final, nosotros podemos observar que fue tal la oxidación que sufrió nuestra pieza de cobre que se generaron agujeros tanto en la parte central como en las partes laterales. También estos procesos no solamente son utilizados para realizar experimentos, también son bastante utilizados en el acabado de algunas piezas de decoración, también son utilizados bastante en la industria de la metalurgia. Este es un experimento bastante importante y esta es la conclusión y bueno, lo que nosotros pudimos observar también en este proceso de electrólisis. Para el experimento número 2 realizaremos una celda galvánica con limones. ¿Pero qué es una celda galvánica? Bueno, son electrodos sumergidos en un electrólito. ¿Y qué son los electrodos? Pues son el extremo de un conductor que está en contacto con un medio o está sumergido en un medio y este puede llevar o recibir corriente eléctrica. ¿Y qué es el electrólito? Es la sustancia que se descompone en iones y los iones son partículas cargadas de electricidad. Por lo que nuestros electrodos van a ser una moneda de 1 centavo de cobre y una moneda de 5 centavos de zinc. Y nuestro electrólito será un limón. Estos dos elementos van a estar en contacto con el electrólito que es el limón. Pero en esta celda también se va a dar una reacción redox. ¿Y qué es una reacción redox? Básicamente es la transferencia de electrones, que habrá entre dos elementos. Cada elemento posee una electronegatividad diferente. El que gane electrones se va a llamar el elemento reducido y el que pierda electrones se va a llamar el elemento oxidado. Y se procede a hacer el experimento de encender un foco LED con limones. ¿Pero por qué con limones? Bueno, las baterías tradicionales, por ejemplo la famosa AA, está compuesta en que dos elementos metálicos están sumergidos o hacen contacto con el ácido que posee esa batería. Y nuestro ácido será directamente de los limones y estas van a estar en contacto con nuestros metales. Cada limón produce alrededor de 0.2 y 0.5 voltios, por lo que será necesario con ganchos de lagarto conectar cada electrodo entre sí respectivamente para que estos puedan compartir su energía eléctrica. Y también recordad que la energía eléctrica va desde el polo negativo hasta el polo positivo. Y también vamos a hacer el uso de un voltímetro para medir el voltaje que este circuito en serie de limones nos va a producir y será capaz de encender nuestro foco LED. Vamos a verlo. Buen día, soy Cris Cortés. Esta es la realización del experimento número 2. Los materiales a utilizar serán un voltímetro, limones, pinzas tipo lagarto, un LED para probar la corriente y monedas de una pieza de cobre que sería 1 centavo y una pieza galvanizada que sería una moneda de 5 centavos. Lo que se realizará con los limones será hacer una cortadura más o menos en cada extremo, en cada lado, y colocaremos las dos piezas de metales, una en un lado y la otra en el otro. Luego, a modo de prueba, podemos probar el voltaje de una vez de una sola pieza. Vemos que es muy bajo, eso es 0.03, 0.4. Este no será lo mismo en cada uno de los limones porque varía, hay distintos factores como el tamaño o otras cosas que puedan afectar y que nos den otros valores. Por ejemplo, este tiene un poquito más de corriente. Y luego conectaremos en serie cada uno de estos. Bueno, y ahorita probaré el voltaje mediré el voltaje de todos los limones conectados en serie. Da 1.8, por ahí pasa a 2 incluso, pues 2.
Y bueno, esto voltaje suficiente para prender un LED. Y ahorita me ayudaré con otra toma para mostrar bien, para ayudarme con un LED. Aquí se miran todos los limones conectados formando la batería, y volveré a medir el voltaje. Y ahora incluso pasa de 3 voltios y con es suficiente para prender el LED. Ahora veamos cómo se va a encender. Ahí se mira, lo tapo un poquito y ahí está. Bueno, y esto sería todo el experimento. Muchas gracias. En conclusión, en el video medimos el voltaje de un limón. Este nos daba 0.03. Medimos otro y nos daba 0.37 voltios. La teoría nos dice que un limón puede aportar entre 0.2 y 0.5 voltios, por lo que podemos concluir de que en el primer limón hubieron diferentes factores que no nos permitieron conocer el voltaje verdadero que este puede aportarnos. Esto ya sea, por ejemplo, cotidianamente sabemos, y por nuestras papilas gustativas también, que un limón puede ser más ácido que otro. También otro factor pudo haber sido que el elemento metálico o uno de los elementos metálicos utilizados no era tan puro. Esto puede ser uno de los elementos que pudo haber afectado el voltaje de dicho limón. También al momento de medir el voltaje de los limones conectados en serie o del circuito, nos daba alrededor de 1.5 voltios. Con ese voltaje queríamos medir el LED, pero no nos encendía. Por nuestra ignorancia creíamos también de que los electrodos estaban opuestos, dimos vuelta pero tampoco encendía. La teoría nos dice que para poder encender un LED es necesario entre 1.7 y 3 voltios, por lo que tuvimos que añadir más limones. Tuvimos que utilizar alrededor de 12 limones. Cuando lo medimos otra vez nos daba 2.9 voltios y con eso dedujimos de que sí se podía. Y exactamente sí se podía. Al momento de grabar nuevamente y finalmente nos daba 3 voltios y eso es más que necesario para poder encender el LED. Así que muchas gracias por la atención prestada a nuestro video de los 2 experimentos de celda galvánica. Muchas gracias.